televisión, sale Donald Trump, ¿no? Diciéndole a Hillary no sé qué tanta cosa, que los gringos tienen que tener. Y la siguiente noticia enseguida después de que Trump dijo eso, en su conferencia de prensa, la siguiente noticia fue una balacera en el aeropuerto de Dallas. ¿Dónde fue encontrado el cuerpo? ¿Quién lo encontró? ¿Dónde encontraron al cuerpo muerto? ¿Quién fue este cuerpo ahora muerto? ¿Quién fue el padre o la madre o los hermanos o la amiga de este cuerpo muerto y abandonado? ¿Fue abandonado? ¿Por quién fue abandonado? ¿Cuánto lo conocías? ¿Qué te hizo declarar muerto al cuerpo encontrado? ¿Declaraste muerto el cuerpo encontrado? ¿Estaba desnudo o vestido para un viaje? ¿Lo lavaste? ¿Cerraste sus ojos? ¿Lo enterraste? ¿Lo besaste?
Estoy virtualmente presente, con mi atención dispersa, bien enfocada. Con ausencias que se hacen lugar y toman cuerpo. Me toman el cuerpo, el pulso, el pensamiento. Había pensado mucho lo que iba a decir hoy, pero empecé a abrir paréntesis y me olvidé lo que había fuera de ellos. Iba a hablar de conexión y cuerpo hiperestimulado. Iba a hablar de por qué la danza insiste en la experiencia presente. Iba a hablar de sensopercepción en tiempos de violencia y de muerte. Iba a hablar de política. Iba a hablar, y cuando estaba por hacerlo me di cuenta de que necesitaba actuar. Me levanté, fui hasta la computadora y escribí esto. Parte 1. Un cuerpo haciendo una acción produce un afecto sobre otro cuerpo.
Las preguntas sobre la relación con el otro, cultural, sexual, disciplinar, histórico, pero también el otro en tanto espectador, y sobre la posibilidad de entablar vínculos que no den por hecho o no intenten eliminar las diferencias con él o ella, han cobrado un lugar importante en creaciones recientes de danza contemporánea y en general en el arte interesado en pensar modos de vida juntos. En esta presentación intentaré pensar en las implicaciones que tiene la mirada del otro como relación político, estética y ética, como aspecto fenomenológico, como plano de composición coreográfica y también como plano intrínseco de nuestra experiencia de ella en el mundo. Los modos de operar de la comunicación, la alteridad y la empatía dentro y fuera de la danza son el objeto de esta presentación. En ella la alteridad es pensada no como plano constituido objetivamente, sino como plano estético, político, relacional, de movilización de afectos, es decir, de cuerpos, es decir, de danza, es decir, de política, es decir, de las teorías sobre la representación del espectador antes de una premisa básica. El cuerpo que danza actúa, performa, mirado, conceptualizado, leído, porque mira un estudio como un otro. Pero si el cuerpo que danza es un otro para quien mira y el espectador un otro para quien danza, mediados en este caso por un conjunto variable de convenciones teatrales científicas de un tiempo igual. Al hablar del otro y la danza también podemos referirnos a que esto opera como sujeto y objeto de representación artística, especialmente en un lenguaje en que muy a menudo no existe distancia entre el creador, el material estético significante, es decir, el cuerpo del coreógrafo o bailarín y su coreografía. La autoridad de la danza también puede ser abordada como parte de un fenómeno más amplio del otro tal como se da en el campo extendido de la vida social, sobre todo a partir del relativamente nuevo concepto de coreografía expandida, según el cual la coreografía no es una serie de pasos necesariamente un lenguaje artístico de espectáculo, sino un enfoque estructural del mundo, como la danza con otro, como la danza soy con otros, espectadores, partidarios imaginarios, que imaginarios y políticas en relación con estos otros participan y afectan nuestra experiencia como espectadores, como artistas, como seres que viven en sociedad. La función de la autoridad me parece muy necesaria pensar de la hipótesis que guía mis especulaciones es que algo de cómo funciona nuestro contacto, objeto de comunicación con otros en la danza, pero informarnos sobre cómo ella funciona en la vida y que la contemporaneidad de este tema es urgente. En resumen, los invito a preguntarnos cómo operan y por qué falla la empatía y la comunicación en el marco de la danza espectáculo, para luego pensar qué puede decirnos esto sobre cómo ellas funcionan o no en la vida social. A continuación, me basaré en algunos modelos teóricos y estéticos, sus respectivas hipótesis sobre las preguntas recién enunciadas, presentadas a través de citas corporales y verbales, citas infieles y emparchadas, una conferencia definitiva hecha puramente de citas, inclusive no citadas. Citaré artistas académicos dedicados a pensar una cuestión crítica para la danza y la vida de contemporaneidad, la dificultad para afectar, digo, para comunicar, aunque esta discusión no es casual el marco de esta conferencia. Bien, en la parte 2, que incluye la perspectiva fisiológica y empática, me gustaría profundizar en algunas de las preguntas que acabo de introducir en la parte 1 a través de dos referencias. Una de ellas es de Susan Lake Foster, una académica norteamericana que ha estudiado, inclusive tiene un libro dedicado al tema de la empatía, y otra es una referencia que viene ya del campo artístico de una brasilera que se llama Darina Coelho. Las dos van a presentar puntos de vista un poco diferentes sobre estos problemas que acabo de enunciar. Una va a concentrarse en cómo funcionan estas preguntas o estos problemas en el marco teatral, y Darina va a intentar explicar o presentar algunas hipótesis de cómo funciona en la vida social y cotidiana. Estos son algunos conceptos que vamos a estar bordeando en esta conferencia, para que tengan en cuenta. Pueden sacar apuntes, de hecho al final quien quiera que comparta links o cualquier referencia que aparezca y les interesa, al final podemos hacerlo también. Y voy a empezar entonces citando a Susan Lake Foster, que aparte de ser una académica, ella está interesada en desarrollar un tipo o un formato de presentación al que le llama lecture performance o conferencia performativa, en la cual hay una preocupación por acercar de alguna forma el contenido de lo que se habla con la forma en la que se habla. Entonces, la conferencia, que también está en internet, puedo pasarles el link, se titula Kinesthetic Empathies and the Politics of Compassion, o sea, empatía kinestética y las políticas de la compasión. Y voy a citar a Susan a continuación. Buenas noches a todas y a todos. Estoy profundamente agradecida y feliz de estar aquí con ustedes hoy. Y quería agradecer profundamente la invitación de 4x4 y de sus organizadores y sponsors. Quiero agradecer profundamente al Centro Cultural de España, que nos está acogiendo hoy en esta casa. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí, a sus familias por permitir que estén aquí. Y voy a compartir esta conferencia que titulé Empatía kinestética y las políticas de la compasión. Un cuerpo se arrastra cruzando el escenario. Cruza la calle, la ciudad, la pantalla. ¿Cómo el cuerpo que lo mira es capaz de aprender lo que ese cuerpo está experimentando?
La tradición de la danza espectáculo europea y americana ha dado por hecho que el cuerpo que observa puede y de hecho siente algo de lo que el otro siente gracias a una transferencia que ocurre entre ambos cuerpos. En los años 30, el influyente crítico de danza John Martin argumentó que esta conexión empática se funda en una capacidad universal de los humanos para registrar la tensión dramática del movimiento. Por este motivo, él promovía una estética modernista que concebía a la experiencia humana como dotada de ciertos valores y preocupaciones en común y al cuerpo que danza como capaz de un contacto no mediado con los observadores. Todos, él imaginaba, tienen el mismo acceso al significado del movimiento por su habilidad de registrar la tensión y el dinamismo de otros cuerpos. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a alguien que ve a un cuerpo retorcerse, arrastrarse por el piso, saltar grácilmente o ejecutar movimientos imposibles? ¿Cómo un investigador o teórico puede hacer afirmaciones sobre lo que los espectadores pueden o deben haber sentido mirando a otro cuerpo en un tiempo y lugar distantes? ¿Existe algún marco en el cual afirmar una comprensión localizada y parcial de la situación de otro cuerpo? Se ha intentado pensar en esto a través de diferentes conceptos como el de simpatía, empatía o metaquinesis. Sin embargo, estos han generalmente ignorado lo que implica la experiencia física de sentir lo que otro cuerpo siente. La intención aquí es intentar reinsertar la fisicalidad en el pensamiento sobre las dinámicas de intercambio empático que se dan entre dos o más cuerpos. ¿Hay algún modo de entender? ¿Hay algún modo de entender la experiencia física de otro sin partir de la idea de una moral universalizante? En la enciclopedia de Diderot de 1759, Le Chevalier de Jacquard analiza la espectacularidad del bailarín de la cuerda floja y el placer que este tipo de entretenimiento implica, proponiendo que el show ofrece un tipo poco frecuente de identificación con el cuerpo que performa, por su precaria relación con la gravedad y los potenciales riesgos que ésta conlleva. Este espectáculo, que agita el alma y despierta los sentidos de miedo y alarma, provoca en el espectador un intensificado sentido de atención. Observando al bailarín en peligro, el espectador siente lo mismo que cuando vemos a alguien como nosotros en peligro. Esta emoción que Jacquard relaciona a la compasión se basa en una conexión entre el propio cuerpo y el del otro. Es interesante pensar en por qué sentimos compasión al ver, compasión o placer, al ver, por ejemplo, al bailarín de la cuerda floja, para entender las emociones que nos despiertan aquellos en situaciones desafortunadas. Porque según Jacquard, habiendo sentido dolor o sufrimiento en carne propia, lo que explica que las personas asistan a ceremonia de castigo-dolor es que el intercambio emocional entre quien mire y quien sufre le da al espectador la posibilidad de afirmar su humanidad y su capacidad de actuar humanitariamente hacia aquellos en problemas. Pero a diferencia del planteo anterior, Adam Smith, economista y teórico de la simpatía, señala que los observadores nunca pueden acceder directamente al dolor o a la alegría de otra persona. Lo que sucedería más bien es que el observador se proyecta en el rol de la persona que mira e imagina los sentimientos o las sensaciones que pueden estar teniendo lugar en ella o en él. Sin embargo, la experiencia de dolor u otras es inaccesible al observador. Son más bien las circunstancias en las que se da dicho sufrimiento las que proveen las bases para esta proyección, que mediada culturalmente explicaría cómo funciona la empatía. Usando los ejemplos del bailarín de cuerda floja y también de Luis XIV, Smith señala que estos actores realizan sus performances de acuerdo con las expectativas de los espectadores, actuando en la escena y dentro de su lógica inherente, activando de este modo una conexión empática y culturalmente mediada con su presencia. Esto contradice la premisa básica de John Martin y de la danza moderna, porque según la empatía metaquinestésica existiría una especie de mímesis o imitación interior en el espectador de las progresiones de la musculatura especificadas en la coreografía que baila el performer. Esta inner mimicry sería una reacción física que se activaría ante cualquier tipo de acontecimiento y sería disparada no solo por cuerpos, sino también por objetos.
Mientras que Smith duda que la simpatía implique algún tipo de experiencia física, sino que sería más bien una empatía socialmente construida, para Martin las sensaciones del cuerpo que danza se replican en el espectador, o en otras palabras, a performer emocionado, espectador emocionado. Según el teórico de la danza moderna, los cuerpos de los espectadores, inclusive desde la quietud de sus butacas, sienten lo que el cuerpo que danza siente. Sus tensiones, expansiones, contracciones, del mismo modo que se sienten tranquilos entre una superficie gigante de roca lisa. Dado que estas sensaciones musculares están inextricablemente unidas a las emociones, el espectador también puede acceder a los deseos e intenciones del coreógrafo. Si bien tanto Jacquard como Martin dan por hecho que existe una conexión mecánica entre las percepciones del observador y las sensaciones del cuerpo que danza, hay una diferencia. Jacquard y Smith piensan que esa conexión está dada por la lógica de la escena, mientras que Martin basa su teoría en un cruzamiento inextricable entre acción muscular y emoción. ¿Qué sucede entonces con la danza? Y con los marcos específicos aportados por la espectacularidad o las convenciones teatrales en juego. ¿Es pertinente o deseable dejar en manos de explicaciones biológicas o fisiológicas como la neurona espejo a las preguntas sobre cómo funciona esta comunicación y cómo componer danza a partir de ella? ¿Es el artista el que manipula al público o el espectador el que crea sentidos en lo que ve? ¿Qué implica el hecho de ser mujer en bikini, de edad media, blanca, y que nuestra mirada esté permeada por el fenómeno que llamamos male gaze, o mirada masculina, para explicar lo que está pasando ahora entre ustedes y yo? Estas cuestiones o problemas que se relacionan a las convenciones teatrales y a la situación o las relaciones que se entablan entre espectador y cuerpo que performa, son también parte de un problema más general, que es cómo funciona la empatía en un ámbito más general, como es la vida social, la vida humana. Entonces, para abordar un poco esos problemas, ya no tan relacionados al marco teatral, voy a citar a la próxima referencia de esta parte. Es una referencia que tomo de una obra titulada Medley, Eu sou brasilero, etc. y no existo nunca, donde Tarina Coelho, es una obra dirigida por Cristian Duarte, ella presenta algunas hipótesis de un fisiólogo y filósofo llamado Antonio Damasio. Él tiene un libro bastante conocido que se llama El error de Descartes, quizá alguno lo conoce. Y Damasio presenta algunas hipótesis sobre cómo estaría funcionando la relación entre pensamiento, emoción, sentimientos, comunicación, ¿sí? Entonces voy a citar, puse algunas palabras importantes. En realidad, como esta obra es en portugués y no me pareció que ameritara traducirla, voy a citar en su idioma original, pero ahí hay algunas palabras que quizá nos pueden ayudar. Quero me emocionar, e por isso vocês vão me ver dançar. Quero me emocionar, sem emoção não dá para raciocinar. Quero falar de sentimento e emoção, aí sempre tem grande confusão. Se você acha que os dois são o mesmo, não é nada disso não. A emoção é no teatro do corpo, o sentimento é no teatro da mente. Todo mundo é a sua emoção, mas ninguém pode saber o que você realmente sente. Por isso, quero me emocionar, e por isso vocês vão me ver dançar. Quero me emocionar, sem emoção não dá para raciocinar. Pro português, Antônio Damasio, a emoção é que vem primeiro no caso. O sentimento entra em segundo, mas ele é que dá pra mente o pano de fundo. Sem esse pano de fundo pra mente, não dá pra ter nenhum processo consciente. Por isso a mente de um ser racional está tan conectada com lo que é sentimental. E aí, quero me emocionar, e por isso vocês vão me ver dançar. Quero me emocionar, sem emoção não dá para raciocinar. As emoções se dividem nessas tais, de fundo, primárias sociais.
Só com estímulo emocional competente para qualquer uma delas vir para o corpo da gente. As emoções e fundos são a linha básica e tem a ver com regulações homeostáticas. As primárias, medo, raiva, alegria e as sociais, o ciúme e a simpatia. Quero me emocionar e por isso vocês vão me ver dançar. Quero me emocionar sem emoção não dá para raciocinar. O sentimento é uma coisa diferente, é a emoção traduzida pela mente. Mapeando os estados corporais, aqui nasce o sentimento nos processos neuronais. Esses processos que ocorrem na mente dão base para operações subsequentes. Por isso não dá para pensar sem sentir, e sem o sentimento não se pode abstrair. Quero me emocionar e por isso vocês vão me ver dançar. Quero me emocionar sem emoção não dá para raciocinar. Mas não basta a emoção a gente ter, memória emocional é preciso reter. Ela é feita pra gente saber que depois de cada ato pode vir dor e prazer. Sin asociar comportamiento bien o mal es muy difícil. La organización social y la historia de nuestra evolución sería imposible sin esa asociación. Y ahí, quiero me emocionar y por eso vocês vão me ver dançar. Quero me emocionar sem emoção não dá para raciocinar. Voltando a instintos y a fisiología, todo organismo tiene homeostasia. Y na hora son só do sobreviver, não desenvolvendo melhor todo organismo inverter. Mas aquilo que é contra o indivíduo, não, sempre é melhor pro coletivo. E pra gente viver melhor nesse mundo, temos que pensar no que é bom para o conjunto. E aí, quero me emocionar e por isso vocês vão me ver dançar. Quero me emocionar sem emoção não dá para raciocinar. Dançando a gente movimenta o corpo, movendo o corpo movemos juntos a mente. Todos esses movimentos juntos que estão sendo mapeados fazem o sentir da gente. Então não pense que se emocionar é brega, tem que dar muita mente para ter essa entrega. Pensando de um jeito funcional, só com muito sentimento para ser um ser racional. E aí, quero me emocionar e por isso vocês vão me ver dançar. Quero me emocionar sem emoção não dá para raciocinar. Bueno, eso, espero que se haya entendido algo, pero de alguna forma lo que está proponiendo Darina a través de Antonio Damasio es una relación bastante particular entre emoción, sentimiento y pensamiento, en la cual la danza tiene un rol o un conocimiento, creo, importante para pensar. Pero me gustaría no seguir discutiendo esto así como en términos tan generales y preguntarles también a ustedes cómo funciona para ustedes este tema de la emoción, o por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que se emocionaron? Ahora voy a escuchar tú. Quizá también es posible que identifiquen algunas regularidades o patrones en la forma o las cosas que tienden a conmoverlos, a emocionarlos, a afectarlos, situaciones, personas, problemas. También me interesaba preguntarles esto en colectivo porque muchas veces las emociones o las cosas que nos afectan no son solamente individuales, tienen mucho que ver las cosas que conmueven a los grupos a los que pertenecemos, las comunidades donde estamos. Y con esa intención, esto no sé, pero con esa intención de alguna forma lo que quiero es compartir algunas imágenes, algunas les van a ser indiferentes, otras quizá muy fuertes, pero para ver qué les suscitan, qué memoria emocional despiertan en ustedes, quizá después podemos discutir un poco.
Es probable que las primeras imágenes no funcionen igual que las últimas. También es interesante pensar en qué pasa cuando estamos bombardeados por imágenes, cuando scrolleamos todo el tiempo cosas y pasan de alguna forma hacia abajo en nuestro ordenador o en nuestra pantalla. Y la forma en la que nuestra emoción se presenta también puede quizá tener que ver con la manera en cómo la comunicamos o nos comunicamos con nosotros, también conmovidos por los mismos temas. Para poder avanzar, porque sé que hay muchas personas aquí relacionadas al arte, de hecho esto, aunque es una conferencia, estamos dentro de un festival artístico, y me gustaría preguntarles en la danza, si recuerdan la última vez que se emocionaron. Si recuerdan alguna obra que los haya conmovido, tanto desde la escena como desde el público. Si recuerdan alguna sensación quizá corporal asociada a esa conmoción. La obra de Renes en relación a la obra que escribió Revueltas. ¿Recordás alguna sensación corporal? Esa energía, esa fuerza con la que jalan la red, atrapando los peces, pero a la vez ese deseo de luchar, confrontarse con los, controlar la compra de los peces, esa rabia de que les bajaron el precio para venderles el pescado y que tenían la necesidad de rebelarse ante eso. Bien, me parece interesante el ejemplo porque también contrastando con algunas obras de danza, sobre todo de danza contemporánea, que se alejan de esta búsqueda de narración o de un tema explícito, me interesaría abordar ahora en la próxima parte el problema de cómo hace la danza para comunicar, pero sin el uso del lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa ahí entre el cuerpo del espectador y el cuerpo del performer? Cuándo hay lenguaje en escena y cuándo no. En realidad todos sabemos que la danza contemporánea ha venido en los últimos años, en las últimas décadas mejor dicho, incorporando el lenguaje a su materia prima o poética, entendiendo también que el cuerpo está ineludiblemente atravesado por lenguaje. Entonces aparecen, esta parte la titulé el abordaje semiótico fenomenológico, la danza contemporánea entre el giro lingüístico y el giro corporal. Sé que la danza contemporánea es algo difícil de definir, creo que sería mejor pasar a como hablar de esto, el tema, cuerpos, textos, verbos, los discursos, ¿no? Las presencias, los significantes, todas esas cuestiones complejas que uno no sabe mucho, ¿no? Por dónde entrar a abordar. Entonces, por ejemplo, la lecture performance que cité era un intento de ver cómo el cuerpo puede apoyar el discurso lingüístico. Esta es una foto de Susan Lee Foster haciendo este intento de representar también. Una vez intenté hacerlo en un seminario académico, fue nefasto, la gente no entendía si yo estaba un poco demente o qué estaba intentando hacer, le pareció que era una especie de payaso, yo me sentía así, realmente fue horrible. Después tenemos a obras que apelan directamente a presentar texto en escena, ¿no? Artistas que ponen su cuerpo en escena, pero aparte ponen tanto en forma verbal como en forma... me faltó el diapositivo, perdón. Como esta idea de necesito que entiendas lo que te quiero decir y voy a usar igual un cartel, te lo voy a poner en la cara y lo vas a leer. Y entonces, nada, me parecía interesante como estas estrategias que aparecen, el propio Javier que está presente acá.
También el lenguaje como una función más poética o plástica, donde no importa tanto qué dice, sino la aparición de la palabra como eso que nos acompaña en nuestra vida todo el tiempo, obsesivamente, todo el tiempo, no se le puede escapar. Estas experimentaciones no son nuevas, de hecho, artistas como Trisha Brown ya en los 80 estaban intentando disociar la acción de la palabra y viendo lo que producía, qué tipo de cortocircuitos o qué juxtaposiciones producían esas operaciones. Este es un artista uruguayo que en Kulturigen isti o Papelum anin iguashin inakitruf elash ofa tetra ela masua masini uma isitrofastroma egetom inui isitruf mas itire a tu fol chile cortocinesis asume uma fatresa edel fon mayut ustidla eni Ahora voy a hablar en español, pero no van a entender nada de lo que diga. Entonces es interesante cómo contrasta un poco, bueno, puede haber palabras pero sin entendimiento, pero puede también no haber palabra pero con otros tipos de entendimiento. En performance, finalmente, la obra que quiero citar en esta parte, la última obra de la que voy a hablar, otra estrategia, es una estrategia o una proposición que realiza un español llamado Aimar Pericari. En su obra Sudando el Discurso propone la hipótesis de que el cuerpo es de alguna manera el subalterno en la danza y en el arte. ¿Sí? Entonces, yo voy a citar nuevamente a un fragmento de su obra y luego voy a presentar algunas críticas que tengo a su propuesta para después ponerlas en común y discutirlas un poco. ¿Sí? Las palabras que siguen a continuación son las de una bailarina. Soy algo más que un cuerpo que suda. Soy un sujeto que genera discurso en su práctica, pero a diferencia de otros, a mí me suda el discurso. Apropiándome de ciertos conceptos académicos, articularé un discurso que se concibe en la práctica de la danza. De este modo, hablaré del bailarín como sujeto de subalternidad. Hablaré de cómo la formación del bailarín lo concibe como un cuerpo máquina, el cual no requiere de habilidades discursivas. Una formación que es uno de los principales agentes de su condición subalterna. Trazaré una genealogía de la voz del bailarín. Hablaré de mi cuerpo como archivo o documento vivo. Afirmaré, mi cuerpo es mi tesis. Hablaré de la fetichización del cuerpo del bailarín y hablaré de cómo el discurso de la danza no se legitima desde el que la practica, sino desde el que la observa y la analiza, y las problemáticas que esto conlleva. Y lanzaré la idea de que al bailar uno trae consigo a su comunidad sudorosa, abriendo la posibilidad de pensarnos desde el nosotros. Este texto lo puedo escribir porque soy bailarina y mi práctica o mi discurso, tanto físico como teórico, está atravesado por este cuerpo que suda, habla y en este caso escribe. Me doy voz y palabra, no solo como bailarina, sino en tanto trabajadora postfordista. Me otorgo una voz múltiple. Desde este lugar hablo como bailarina, pero también como teórica, crítica, historiadora, coreógrafa, profesora y público. Todos estos cuerpos atravieso y me atraviesan a diario en mi práctica sudorosa. Hace falta no ser teórico para poder hablar de estas cosas, porque es desde la condición misma de practicar la danza de donde hago este acto de escritura, reflexión y enunciación. Pero aunque Aimar en su obra dice que hace falta no ser teórico para poder hablar de esto, él mismo en su obra parece necesitar de la teoría para fundamentar su hipótesis, es decir, la que afirma que el bailarín es un sujeto subalterno. En su coreografía, Aimar por un lado reproduce el audio de su lectura en off de esta conferencia, una lectura casi sin pausas ni matices y que por su complejidad y extensión es casi imposible aprender de modo completo.
Por otro, y de forma simultánea, performa, como yo lo estoy haciendo, una improvisación que utiliza herramientas técnicas de danza, pero organizadas a partir de lo que podríamos describir como un pensamiento del cuerpo. Pensamiento del cuerpo es un concepto clave para entender cómo concibe la danza contemporánea a la relación entre cognición, movimiento, percepción y pensamiento. El término que ha sido una gran arma para fundamentar el conocimiento que la danza produce y que es en parte intraducible, pero no por eso inexistente o inútil, ha terminado por servirle también a cierta tendencia estética de la danza contemporánea. Una que se ha dejado de preguntar cómo este cuerpo que piensa puede pensar con otros, cómo ese cuerpo es con otros, cómo ese cuerpo se comunica con otros. Así como entendemos que el intelectual necesita madurar sus medios y en su medio para así poder luego contribuir a esta función social del conocimiento, el cuerpo que piensa necesita conocerse, explorar, investigar, introtraerse, recuperar la experiencia ritual de la danza, de construir los marcos aportados por la espectacularidad y por la mirada del otro, que han limitado las posibilidades comunicativas de la danza, pero para luego volver a la comunicación. Volviendo a Aimar y a su obra, le plantearía en relación a lo observado varias preguntas. ¿No está Aimar tu coreografía reafirmando y reproduciendo la subalternidad del cuerpo del bailarín al empastar el movimiento abstracto y el discurso verbal? ¿Tenés en cuenta, Aimar, que en tanto significantes la palabra y el movimiento tienen efectos semióticos muy diferentes y que el punto es precisamente que continuar dejando en manos de la palabra lo que necesita hacer el cuerpo reproduce esta subalternidad? Aimar, si querés dialogar con la pregunta de Spivak, que a su vez es formulada por una persona en una situación no subalterna, y plantear una analogía del cuerpo y la danza en esa pregunta, entonces hay una serie de equivalencias que deberíamos revisar. Porque hablar no es igual a sudar. Hablar no es igual a bailar. Hablar entonces en la traducción de la premisa de Spivak significaría enunciar, comunicar, pensar. ¿Puede el cuerpo comunicar? ¿Y puede ser el cuerpo el agente de su propio proceso de subalternización? ¿O necesita siempre de la palabra rescatadora? El mismo problema de subalternidad que Aimar diagnostica para el cuerpo en el campo de las artes afecta a otras personas que no pertenecen al campo del arte. El tema es que quizá el subalterno no se pregunta si puede o no hablar porque ya lo está haciendo. La pregunta entonces para mí se reformularía y sería pertinente plantearla así. ¿Puede el dominador escuchar? Parte 5. Lo que sea, conmoviéndome así.
voy a pasar directo a la parte final. En realidad, como que esta parte yo había pensado poner un poco, no sé, explorar un poco esta hipótesis de la metaquinesis, y entonces lo que hacía era como intentar emocionarme y ver si ustedes, como en este contagio, se emocionaban. Y entonces a partir de su emoción yo reemocionarme, y como a partir de mi emoción nueva ustedes también se reemocionarían, y sería como así como un flujo permanente de emoción y afecto. Pero no sé, como que no está pasando, y también forzarlo no da. A veces hay días que estamos como, no sé, más cerrados. Hay públicos también más fríos, quizá también. No sé, lamento. También como que tenía una técnica tipo plan B. Tengo un amigo actor que me enseñó cómo a generar lágrimas, y eso a veces dispara emociones público, y yo ahí ya me iba a ser más fácil como levantar desde ahí, pero no, ahora no pasó. Y de alguna forma es bastante difícil ahora, porque también como la parte final es un poco abierta y esta parte no salió, como que ahora todo parece como más, no sé, desordenado, pero esta era la parte 5. En realidad había una parte 4, pero en estas semanas realmente estuvimos discutiendo mucho sobre política, y la parte 4 era sobre, bueno, ¿qué pasa con este tema de la emoción, la composición, la comunicación, la danza, cuando queremos hacer un arte político, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos con el cuerpo? ¿Cómo hacemos con la relación con el otro? No sé si tuvieron la oportunidad de ir a otras obras o a las charlas, pero realmente a mí como que me desorganizó todo lo que pensaba. Y bueno, decidí también omitir esa parte. Hay una cosa que dijo el otro día alguien en la charla, que era que la representación, la danza, el espectáculo de alguna manera, un modo de representación, subordinaba la acción a lo que necesitaba la representación. ¿Y qué pasaría si damos vuelta a esa relación y empezamos a subordinar la representación a nuestra necesidad de acción? Yo creo que ahora, cuando reescriba esta parte 4, voy a empezar por ahí. Si alguien quiere mandar alguna idea, a los textos me voy a poner mi email y lo podemos conversar. Entonces, en esta parte final también me conflictó un poco llegar como una conclusión, porque todos sabemos que esto, a veces llegar a una conclusión hace que parezca que uno subestima al público, porque cada uno, cada espectador, cada receptor puede sacar sus propias conclusiones. Eso está bastante como de moda en la danza contemporánea, el arte contemporáneo, y yo no quería estar por fuera de eso. Entonces tampoco me pareció que fuera una buena idea como venir a decir, mira, mi conclusión es esta y pa. Entonces pensé como varios finales, también con un espíritu democrático, horizontal y todo. Entonces quizá les podría contar posibles finales y ver qué les parece. O sea, un posible final, que es el más evidente, sería como abrir a preguntas o comentarios, que en definitiva esto es una conferencia y en general las personas disertantes hacen eso. Cuando alguien tiene una pregunta, no he entendido, de hecho no se lo pregunté en toda la conferencia, estuve un poco mal quizá. Pero bueno, ahora vayan pensando, me los pueden hacer llegar también por escrito si quieren. Otro final que había pensado, que era un final que hice en otra obra y que generaba así algo bastante interesante en los espectadores, sería como quedarme acá y quedarme hasta que entendieran que no iba a pasar nada más. También da como una sensación de abierto, así final abierto, cada uno se va pensando. Otra estrategia también bastante propia de la performance y la danza contemporánea es como la neutralidad. Entonces pensé también hacer una salida como y ya irme, ¿no? Como que es una presencia pero no presencia, eso también da que pensar y me parecer interesante. También vi una obra hace poco que se me ocurrió que podría ser un final para esta, que se iba el protagonista, pero aparecía un cartel que decía ¡mastiquen! Y nada, podría también como se van digiriendo todo esto. Otro final en esta cuestión de lo transversal sería, porque también imagino que a muchos se les despertaban preguntas y cosas, que alguien sugiriera un final, inclusive podríamos todos participar de ese final juntos, podríamos poner nuestros cuerpos como a esa idea. Podríamos trabajar en subgrupos durante un ratito, por ejemplo, que cada subgrupo pensara un rato, después hacemos un escenario a disposición, más diferentes opciones y decidir.
Podemos jugar coleadas todos juntos. ¿Jugar qué? Coleadas. ¿Qué son coleadas? Tomarse la mano. Ah, como coleadas. burro entamalado también puede ser. Como una manera de estar en contacto, afectándonos y todo. Ajá. Puede ser. Podemos también quedarnos en ropa interior y hacerlo. ¿Por qué no? Sí, o sea, sí, una cosa que me gustaría, no a modo de final, pero sí compartir, es que esta era una obra que yo quise hacer sobre algo que me afectó y me vi como artista contemporánea con muy pocas herramientas para hablar de algo que me afectó y terminé haciendo una conferencia toda intelectual sobre el afecto, con lo cual también entré como a preguntarme qué pasa, ¿no? ¿Cómo podemos hacer arte de algo sensible o qué tipo de cosas hacen que nos afectemos de tal manera que eso sea como un disparador para crear o para tener algo para decirle a otros? En este caso, el asesinato de Nadia Vera fue el que disparó esta obra y también de Rubén Espinosa, de las 5 personas que ese día fueron asesinadas. Y quiero repetir, aunque ya lo dije al principio, que esta obra es dedicada a ella y estos pensamientos también nacen un poco de lo que ella era e intentaba hacer desde mi mirada que quería compartir con ustedes. Y muchas gracias a todos.